Gracias a todos. Algunos los conozco hace años, algunos de nombre, pero lindo verlos. Con algunos hace años que no podía compartir, pero qué lindo poder estar juntos en este tiempo. Y estaba pensando en eso, cómo muchas veces nosotros como hijos de Dios a veces perdemos el enfoque de nuestra vida, ¿no? Tenemos ocupaciones, tenemos problemas, que la iglesia, que esto, que aquello, y a veces mm, terminamos desenfocados. Una persona enfocada es una persona que tiene un corazón inclinado hacia Dios, ¿no? Alguien que anhela, que desea obedecer a Dios y ese es el enfoque que tenemos que tener. Nos pasa en nuestra casa, ¿no? O si tenemos un taller, una oficina, lo que sea, trabajamos, tenemos cosas y se desacomodan todas y de repente tenemos que volver a acomodar porque no encontramos nada, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida también perdemos ese enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en este momento de mi vida, ¿no? Y estaba pensando en alguien eh, que había perdido el enfoque, yo creo que es Jonás, ¿no? En el libro de Jonás, no podemos leerlo todo, es muy conocido, pero creo que Jonás había perdido el enfoque, ¿no? Podemos ver en el capítulo uno y cada cosa que va pasando en los capítulos, por ejemplo, en el capítulo uno y en el capítulo 3 Jonás habla y tiene relación con personas que no son del pueblo de Israel, ¿no? Y cada una de ellas actúa en forma diferente a lo que uno pensaría que actuarían, ¿no? Jonás, siendo el profeta de Dios, huyendo de Dios. Los marineros que a veces son considerados muchas veces tremendos pecadores, arrepintiéndose y buscando a Dios, ¿no? Nínive en el capítulo 3 también, hasta el rey, hasta los animales se arrepentían. Increíble, ¿no? Lo que Dios hace. Y entonces en el capítulo uno y el capítulo 3 vemos las cosas contrarias a lo que uno se imaginaría que pasarían, ¿no? Capítulo 2 y capítulo 4 tenemos las oraciones de Jonás. Y ahí vemos cómo Jonás oraba, ¿no? Pero lo primero que quería mostrar es la mentalidad de Jonás. En el capítulo uno versículo uno dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ¿no? Me llama la atención porque Dios no le dice qué era lo que iba a hacer en Nínive, ¿no? Y Jonás ya empezó a pensar, ¿no? Y ya habrá dicho, uy, ya sé que Dios va a ir a- me va a enviar a predicar a esta gente y se van a arrepentir y Dios lo va a perdonar, ¿no? Y Jonás empieza a pensar, ¿no? Y muchas veces nosotros también, nosotros empezamos a pensar cómo Dios va a actuar. Creemos que sabemos más que Dios, ¿no? Jonás piensa que sabe más que Dios. En este caso. Y dice, "Ah, no voy a hacer lo que Dios me dice, me voy para otro lado, ¿no? Eh, Jonás tenía que haber ido por lo menos unos 900 kilómetros hacia el eh, noreste, donde estaba Nínive, y resulta que él se va 4.000 kilómetros a- hacia el oeste, ¿no? Hacia el otro lado, ¿no? Bueno, no, Dios no sabe hacer las cosas. Hermanos, perdemos el enfoque muchas veces cuando creemos que sabemos más que Dios. Pensamos, Dios tiene que actuar de esa manera. Este hermano, Dios lo va a disciplinar, ¿no? O esto tiene que hacerse de esta manera, o esto Dios va a hacer. Nos equivocamos. Esa es la mentalidad de Jonás, ¿no? Quiere huir. Podemos ver el Salmo 139, ¿no? ¿Dónde vamos a huir de Dios? Siendo profeta, quiere huir de Dios. Sabía que no podía huir de Dios. Un profesor del Instituto Bíblico me dice en, eh, en este, eh,
en el versículo 3 está el primer milagro del libro de Jonás. Dice, porque el profeta va, encuentra una nave que va hacia el otro lugar donde él quería ir. Y es más, dice, todavía tenía dinero para pagar el pasaje, dice. Me decía este profesor, ¿no? Qué increíble. Eh, y a veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Dios a veces nos deja, ¿no? Ah, ¿querés ir por ahí? Dale, dale. Nos va llevando por ese lado. Jonás había perdido ese enfoque. Hay ahí una tormenta. eh, Jonás en el versículo 9 habla un lenguaje espiritual. Dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Muchas veces podemos tener todo un lenguaje espiritual nosotros, ¿no? Podemos hablar espiritualmente y pensar que, o mostrar que somos realmente tremendos hombres y a veces estamos alejándonos de Dios, ¿no? Estamos huyendo de Dios. Entonces, eh, ¿cuál es la mentalidad de Dios? Dios sigue llamando a su obra, ¿no? Eh, Dios sabía que Jonás se iba a ir. Pero igual lo llamó, ¿no? Y Dios sigue llamándonos a su obra. Dios nos sigue llamando. Dios sabe lo que hace. Eh, no pensemos que sabemos más que Dios. Y por último, Dios siempre es glorificado. Hermanos, vieron ahí los marineros, ¿no? Dice que terminaron, clamaron a Dios y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos. Y el versículo 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos. Hermanos, la mentalidad de Dios es que Dios sigue llamándonos a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, nuestra falta de enfoque o el hecho de desenfocarnos de lo que Dios nos permite hacer. Dios nos sigue llamando. Dios sabe lo que hace. Eh, a veces pensamos que Dios se equivocó, ¿no? No sé lo que cada uno de ustedes esté pasando en esta situación, en este momento familiar, personal, físicamente, eh, pero Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y por último, Dios siempre es glorificado, ¿no? Eh, en el capítulo 2 vemos la motivación de Jonás. ¿Cuál era la motivación que tenía Jonás para hacer las cosas? Bueno, lo primero que hace y que noto todo en el capítulo es como que lo hace por obligación, ¿no? Cuando se encuentra en el pez, empieza a orar, ¿no? Empieza a estar diciendo, no, Señor, si tú me libras, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Cuántos de nosotros somos así, no? Cuando el Señor a veces nos aprieta, eh, eh, nosotros decimos, Señor, ahora sí te voy a servir, ¿no? Voy a hacer lo que tú quieres y empezamos a prometerle cosas a Dios. Pero Él lo quiere hacer siempre a su manera, ¿no? Quiere mm, hacerlo de la manera que Él piensa que es correcto. Y en definitiva no termina eh, obedeciendo a Dios. Capítulo 4 versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal, ¿no? Eh, todo lo que estaba haciendo es por obligación, ¿no? Ojalá que no estemos haciendo la tarea por obligación, ¿no? No estemos haciendo lo que Dios nos permita hacer eh, obligadamente, ¿no? Sino de corazón. La motivación de Jonás era ese. ¿Cuál es la motivación de Dios? Bueno, Dios
Dios no acepta renuncias, ¿no? Jonás renunció, pero Dios no se la aceptó, ¿no? Gracias a Dios por eso. ¿Cuántas veces habremos renunciado, ¿no? O hubiésemos querido renunciar, ¿no? Tirar la toalla, diciendo ya está, ya no doy más, ¿no? Los problemas, los hermanos, esto, aquello. Pero gracias a Dios que la motivación de Dios es que no acepta renuncias. Y Dios también no hace lo que nosotros queremos. Esa es la motivación de Dios. Dios hace lo que Dios quiere hacer. Y nos utiliza a nosotros, ¿no? En medio de todo eso. Pero por último, ¿cuáles son los métodos de Jonás ahí? Bueno, capítulo 4, versículo 5 dice que salió, acampó, se sentó ahí para ver qué era lo que iba a hacer Dios, ¿no? Él estaba tratando de asegurarse de que Dios destruya a esta gente, ¿no? Versículo 9, estaba furioso, ¿no? Porque entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Estaba enfurecido, enojado. El versículo 2 que leímos del capítulo 4 nos muestra, no era que tenía miedo de ir a Tarsis, sino que él dice, no iba a ir a Tarsis, no iba a ir a Nínive, perdón, porque yo sabía que tú eras un Dios que te arrepientes del mal, que le ibas a dar oportunidades. ¿Se dan cuenta? A veces algunos piensan que no quería ir a Nínive por eso, porque tenía miedo de lo que le iba a pasar. No, él ahí lo dice claramente, dice, yo sabía cómo era Dios y no quería hacerlo, ¿no? Jonás, como el pueblo de Israel y como cada uno de nosotros, muchas veces fracasaron, ¿no? Fracasamos, pero Dios nos da nuevas oportunidades. Eso es lo más maravilloso que puedo encontrar, ¿no? Los métodos de Dios, bueno, son su bondad, su misericordia, quiere que la podamos compartir con todas las personas. Todos necesitan del Señor. La invitación de Dios es que amemos a nuestros enemigos como Dios lo hace. Eh, a cada persona necesitamos amarlas. Y, y es increíble cómo termina este libro y dice, versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Dios está hablándole a Jonás, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, ¿no? Ahí está como que Dios le está pidiendo permiso a Jonás, ¿no? Eh, termina este pasaje como Dios diciéndole, Jonás, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es interesante porque este libro termina de esta manera y no sabemos cuál es la respuesta de Jonás. Dios no la da. Pero este libro es también un ejemplo, un espejo para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, ¿no? a, a esta pregunta de Dios? Dios siempre quiere mostrar su amor, su compasión para con las personas. Dios sabe que nos equivocamos, que somos pecadores, pero qué lindo que Dios no acepta nuestra renuncia, ¿no? Y nos puede seguir utilizando. Eh, Dios desea llevar a cabo a través nuestro lo que debe suceder a pesar de nuestras objeciones y de nuestras trabas. Dios quiere llevar adelante a través nuestro lo que debe suceder a pesar de nosotros. Y nuestra tarea es ser los medios por los cuales Dios le diga a este mundo de su oferta de salvación, de amor, de perdón, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, ¿no? A este libro, a esta pregunta que termina este libro, ¿no? Eh, ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Hermanos, ojalá que podamos cada uno de nosotros
responder positivamente a eso, ¿no? Y decirle, Señor, aquí estoy, con mis errores, con mis fracasos, pero quiero ser un hombre que Dios, que tú nos utilices. Y no pensemos que sabemos más que Dios. Dios sabe lo que hace, ¿no? Eh, una vez estábamos en Venezuela, eh, fuimos a un lugar a comprar algo, nos engañaron, nos sacaron todo el dinero y volvimos frustrados a nuestra casa, ¿no? Y nuestra hija, una de nuestras hijas, la tercera, dice, es lo que Dios quiso, ¿no? Dios sabe por qué lo hizo, ¿no? Y era así, y era así. Hermanos, que Dios nos ayude a seguir sirviendo al Señor. Eh, no con nuestras fuerzas, no con nuestras capacidades, sino con lo que Dios nos da, con la gracia y la misericordia que Dios nos da, y que podamos responder a, a esta pregunta. Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Por último, me gustaría pensar en que las personas son más importantes que las cosas, ¿no? Jonás se enojó por una calabacera. Hermanos, eh, las personas son lo más importante de nuestras vidas. Y el ministerio efectivo es más, más importante aún que nuestro bienestar, ¿no? El hecho de ministrar a otros es lo más importante. Hermanos, les animo. Sé que están involucrados en diferentes áreas, en diferentes lugares. Dios nos dio un lugar a cada uno de nosotros, eh, en diferentes tareas. No todos podemos hacer la misma tarea. Ustedes se frustrarían haciendo lo que yo hago y yo tal vez no serviría haciendo lo que ustedes hacen, ¿no? Pero Dios nos dio esta oportunidad de servirle al Señor en cualquier lado donde estemos, pero siempre entendiendo que las personas son lo más importante y que el ministerio efectivo, lo que hagamos con las personas, es lo más importante que Dios está mirando, ¿no? Eh, que Dios nos ayude a hacer la tarea que Dios nos encomendó. Que Dios les bendiga, hermanos.